una cosa impresionante que es la desobediencia civil pacifista. Aquí no se ha valorado realmente lo que significa el pacifismo, ya como el punto más alto de la civilidad, que es, bueno, vamos a ir con el pacifismo, no solo a negar la lucha armada, no solo a defender acuerdos de paz, no solo eso, sino que la protesta social, la manera de responder a la agresión sea desde una cosa profundamente pacifista, recogiendo legados como los de Mandela o como los de Gandhi. Y eso es auténtico, porque eso viene del corazón de Iván Cepeda, que es una persona que ha tenido una carrera de favor de las víctimas y una carrera, todos los días escalando temas en el tema de paz y en el tema de los humanos. León, perdón, sí creo que perdón que te interrumpa, qué pena, es que yo quiero dejar marcado esto porque me parece muy importante. O sea, tú dices que con Iván Cepeda iniciaría un movimiento pacifista en Colombia, no es un movimiento que crea en la paz ni nada de eso, sino es pacifismo, como nunca lo hemos vivido en Colombia. Eso es lo que yo veo por las conversaciones que he tenido con Iván Cepeda, pero también por el discurso diario de que en cada intervención dice, vamos a hacer una cosa pacífica, una desobediencia pacífica, no permitimos en las movilizaciones sociales vandalismo, vamos a denunciar cualquier acción que venga de cualquier lado sobre eso. Y su manera de ver la vida y su parecido, digamos, a estos grandes líderes del pacifismo, pues me da una idea de que eso está en otro camino. ¿Por dónde empezó eso? Eso ha escalado tres niveles. El primer nivel fue, nos separamos de la combinación de todas las formas de lucha, y uno de los primeros que hizo fue Cepeda, que deslindó el Partido Comunista de la idea de que no vamos a apoyar o a legitimar la lucha armada contra el Estado. Vamos a decir que la lucha armada debe cesar, la lucha armada revolucionaria, la de las FARC, la del ELN, la de todos los grupos. Ese fue el primer escalón. El segundo escalón fue dedicar su vida, mucha gente, a encontrarle una salida negociada, y se le encontraron con el M-19, luego recientemente, pues hace 10 años, con las FARC, y le dedicaron mucho tiempo a encontrar unas negociaciones de paz. Ese es el segundo escalón, pero el tercer escalón es el del pacifismo. No solo repudiamos la lucha armada, no solo buscamos salidas negociadas, sino que nuestra esencia, nuestro ideario político, nuestro sentido de la movilización de las sociedades hacia el pacifismo, hacia negar cualquier acto de violencia en cualesquiera circunstancias. Entonces, yo creo que eso es ya un tercer escalón muy alto de esa lucha que ha encontrado Colombia. Ahora, ¿por qué? Porque en esta guerra y este conflicto, la sociedad sufrió mucho, toda la sociedad, y fue la mayor víctima. 10 millones de víctimas, 450.000 muertos en este conflicto armado, según la Comisión de la Verdad. Pero el que más sufrió fue la izquierda, porque en el caso, digamos, de Cepeda, pues le mataron al papá, pero además el partido de él, de la Unión Patriótica, puso 6.000 muertos. Su mentor, que era Bernardo Jaramillo, lo mataron, candidato presidencial, y todo eso se fue al corazón de Iván Cepeda para producir una idea de eso. Desde la condición de víctima, vamos a luchar por el pacifismo. Ahora, siempre en la historia nacional ha ocurrido cosas de esa índole. Por ejemplo, en la violencia liberal conservadora, la gran víctima fue el Partido Liberal. Desde los púlpitos, pues se llamaba matar liberales, y fueron los que pusieron el gran número de muertos, los que sufrieron cosas como que a las señoras embarazadas les sacaban sus hijos del vientre, que el famoso corte Franel había un sadismo, digamos, enorme en esa violencia liberal conservadora, empujada desde la Iglesia, empujada desde el Partido Conservador, y también pues respondida por los liberales, porque tampoco fue que se quedaran quietos.
Pero esa condición de víctima del Partido Liberal llevó a que el que tomara la iniciativa de Alberto Lleras Camargo, que se fue a buscar a Siches y a Benidorm en España, a Laureano Gómez, que había sido uno de los instigadores de esa gran violencia, para buscar un acuerdo de paz y construir el Frente Nacional. Ahora ocurre igual. El señor Iván Cepeda, una de las víctimas de todo eso, de su partido, de su corriente política y de la izquierda que ha sido la víctima, tiende la mano para decir vamos a hacer un acuerdo nacional. Y claro, aquí estamos esperando que en algún momento haya una fotografía donde se den la mano Álvaro Uribe e Iván Cepeda, que han sido grandes protagonistas del tema de la lucha judicial en Colombia, para encontrar un camino hacia adelante de Colombia, como lo encontró el Frente Nacional para terminar con la violencia liberal conservadora. Necesitamos encontrar un camino distinto. Yo pues me he atrevido a decir hay que buscar una ley de punto final, hay que buscar o una cosa más creativa para decir hasta aquí llegamos, volteemos la hoja y normalicemos la política colombiana sin ese guadaña que hay de justicia pues encima. Hoy, todos los días tenemos esos escándalos de justicia que se atraviesan, que no se valoran mucho. Hoy hay un señor, mira, acaba de declarar en la JEP un militar que había sido metido dentro de toda esa cosa de la parapolítica, pues acaba de prender el ventilador mostrando con hechos concretos la importancia y el protagonismo de José Félix Laforí en la violencia paramilitar, la forma como José Félix Laforí llega a la dirección de Fedegan sobre la base de la orden de los paramilitares de votar por él en Cartagena en el Congreso que lo eligió, y todas las alianzas con políticos. Hoy, a 20 años de que ocurrió ese fenómeno de la parapolítica, a 25 años, está todavía gente declarando. Nosotros hemos hecho 2 libros sobre la parapolítica mostrando todos esos fenómenos. Entonces nosotros tenemos que llegar a un punto, Iván, que vamos a doblar la página, vamos a cambiar este país sobre la base de que ya hay una alternación política derecha e izquierda, y además con polos ideológicos muy caracterizados. Es que el pacto histórico es una fuerza que viene y que recoge toda la tradición de izquierda colombiana, y el señor Abelardo de la Espriella crea un partido, Defensores de la Patria, que se liga, digamos, a la derecha de Donald Trump, pero que aquí recoge también lo más granado de la derecha colombiana y lo está obligando a agrupar en un solo partido político, y que esa va a ser la lucha de estos meses de Abelardo de la Espriella. Estamos ya en 2 fuerzas que van a regir la política colombiana en los próximos 20 años, y eso significa construir también unas reglas de juego en la democracia para que esa alternación sea una alternación más tranquila. Es que no podemos hacer que, por ejemplo, la posesión presidencial, entonces unos señores expresidentes ya no los invitan o no van, el presidente de la República no va pues a posicionar al sucesor. Todavía todo esto está todavía es una democracia muy traumatizada, y tenemos que lograr que se vuelva normal la controversia política, así sea dura la controversia política, pero que haya unas reglas de juego para hacerla. Acabas de dar un concepto muy interesante, y es el de punto final, que lo he escuchado a varios actores políticos, a periodistas en las últimas semanas. ¿Eso podría ser posible, León? O sea, ¿eso es viable en el Congreso? ¿Cómo le caería esto a la izquierda? Eso está atado a un acuerdo nacional. Eso está atado a un acuerdo nacional de los protagonistas de todo este debacle que fue el conflicto armado. Está de la parte política del conflicto armado. Porque, ¿qué es lo que tuvimos? Ya quedó la principal fuerza que faltaba por desarmar y desmovilizar las FARC. Ya está. Queda un reducto del ELN y quedan unos residuos que quedaron también en la violencia de los años 50, que fueron todas las bandas que quedaron liberales y conservadores después del gran acuerdo del Frente Nacional. Hoy hay lo mismo, un poco de disidencias de las FARC o de los grupos que se movilizaron y de los paramilitares.
y eso pues requiere otro tratamiento, pero hay un acuerdo político para que dentro de ese acuerdo político, una de las vértebras de ese acuerdo político es digamos, un acuerdo para doblar la página de la violencia. Ya la izquierda debe resignarse a una cosa, y es que la derecha no ha reconocido y no va a reconocer, porque se siente vencedora y no quiere reconocer que fue protagonista en la conformación de los paramilitares. Eso pues ya está demostrado hasta la saciedad. Y no ha querido reconocer su responsabilidad principal, la parte política de fenómenos como las ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos, que metieron a sectores de fuerzas militares a hacer cosas muy indebidas, a matar gente fuera del conflicto, fuera de toda confrontación. Y también las desapariciones forzadas, que son mucho más grandes incluso que los secuestros, que fueron una de las cosas más tristes que hizo la guerrilla colombiana, que fue convertir el secuestro en una masiva, digamos, estrategia de lucha. Entonces, ya no va a la derecha a aceptar esas cosas, no las ha aceptado y no las va a aceptar, se sienten ganadoras, no, están contra los tribunales de justicia transicional. Entonces, ya tenemos un posconflicto incompleto y pienso yo que la izquierda debe pensar, digo, bueno, ya estos señores no van a confesar, ya estos señores no se van a someter a tribunales de la justicia, ya la aspiración principal no es que se sometan a tribunales de la justicia, sino que paren su decisión de meterle violencia a la política. Eso es lo que hay que pedirle a la derecha y hagamos un compromiso para no meterle violencia a la política. Es muy triste lo que está ocurriendo también ahora. Desde el discurso de 1958 de Alberto Lleras, pues se había sacado precisamente porque esa violencia liberal conservadora, pues hubo una participación de la fuerza pública muy protagónica en la controversia de partidos. Entonces ahora están volviendo al pasado con todo, tratando de meter otra vez las fuerzas militares y de policía a la controversia política que pues estuvo por fuera de esa controversia. La lograron meter parcialmente con los paramilitares en sectores que se comprometieron con los padres también para acciones muy complicadas, digamos, en la sociedad colombiana. Pero ahora hay un esfuerzo por meter, entonces dice el señor, intentó irse a posicionar en una instalación militar. Hay unos simbolismos de Abelardo de la Espriella para comprometer a esas fuerzas. Está trayendo muchos generales retirados que habían sido muy cuestionados por derechos humanos, por corrupción, otra vez a la cúpula para que ejerzan. Pone un ministro de Defensa militar que, pues, desde la Constitución del 91 para acá, pues, era la idea de que digamos, el puesto de ministro de Defensa es un puesto civil. Eso tampoco, pues, Petro incurrió en la idea de traer también un militar para en el último tramo del gobierno para el ministro de Defensa, pero eso son cosas que es retroceder en un camino de civilización, un camino civilizatorio que habíamos tomado los colombianos. De manera que todas esas cosas son las preocupaciones que estamos. Pero claro, ya no será tan fácil hacer todas estas cosas, primero porque hay una oposición que representa la mitad de la población colombiana, y segundo porque esa oposición tiene ya más elementos para hacer oposición, conoce el Estado por dentro, tiene una presencia muy importante en el Congreso. Entonces vamos a tener una democracia muy activa en estos años. Ya habíamos empezado, antes de la pandemia, el Congreso jugó un papel muy importante en el gobierno de Duque. Vino la pandemia y nos robó esa cosa tan importante que había en el Congreso colombiano y silenció otra vez el Congreso, que se reactivó para hacer oposición de manera muy importante en el gobierno de Petro, y que fue un lugar de confrontaciones impresionante en este gobierno, que lo va a hacer también en el gobierno de Abelardo. No, que yo soy yo muy optimista de que la democracia colombiana ha dado un salto, que está en un quiebre histórico muy importante y que pues nos esperan grandes batallas políticas. Y bueno, los analistas
para nosotros es un bocado de cardenal esas controversias políticas, porque pues uno ve un partido de fútbol y son 90 minutos que se anima y tiene o el mundial que es un mes y uno está pues exaltado por eso. Pues la política para los analistas es como en los partidos de fútbol y es un campeonato. Cuando hay una cosa de esta es como un campeonato mundial permanente, diario, que no descansa, y eso pues es materia muy importante para programas como este de análisis. León, yo quisiera preguntarle por la posición también en la que queda la derecha, porque claro, usted habla de que vamos a tener una democracia más activa, pero también estamos viendo que incluso entre la misma derecha han empezado los cuestionamientos entre ellos e incluso unas distancias entre sectores que no se preveía que iban a tener conflictos, como lo es el uribismo con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Esto también cómo deja a la derecha y qué se puede esperar sobre esto, cuando incluso vemos a desertores del uribismo en el gobierno de Abelardo de la Espriella, como lo es Paola Holguín o la misma María Fernanda Cabal. Sí, es que esta campaña fue de unas novedades impresionantes. Hubo un momento en que pensamos que la vieja derecha en cabeza del Centro Democrático iba a lograr de la mano con el centro, digamos, pasar a segunda vuelta y ser la persona que iba a enfrentar a Iván Cepeda. De un momento a otro, en un mes, esa fue desbordada toda, y el señor Abelardo de la Espriella, pues, digamos, se chupó a todo el Centro Democrático y a toda la derecha tradicional, a los votantes, se los llevó con una estrategia, pues, primero de neutralizar el centro, una parte del centro, y de robarse otra parte del centro, de la centro derecha, con una cosa que es perversa también. Era, bueno, señora Paloma, ¿cómo así que usted tiene un gay de vicepresidente? ¿Qué es eso? Y entonces puso todas esas iglesias cristianas contra la pared a Oviedo. Yo conversaba con gente de la derecha y me decían, no, León, es que lo que más nos repele a nosotros de Oviedo no es que sea gay, es que es amanerado, decían. Entonces, el amaneramiento era lo que más los irritaba. Yo decía, pero, hombre, ¿qué es esto? No estamos en un país donde ya la diversidad sexual y la condición sexual no es. Pues, señor, eso no es así. Entonces, así me decían, pues, con amigos con los que yo converso, amigas que yo converso de la derecha. Y fíjate que ese tema, estos temas, pues, empezaron a salir ahora. El señor Oviedo, que puso 1 millón de votos, más de 1 millón de votos en la consulta de la centro derecha, pues pasó de agache, ya no se adhirió a Cepeda, pero pasó de agache y no, dijo, no le voy a votar, no voy a estar haciéndole campaña a De la Espriella. Ahí ya tiene una persona que está mirando desde afuera, por su agresión también, vivió la agresión personal, y luego gana con el apoyo de todos estos votantes, y entonces empieza también una campaña contra Paloma durísima en el último tramo, que resiente esa alianza. Entonces, lo que pasa también en ese caso es que empieza esa corriente del uribismo a correrse a la centro derecha, públicamente dicen, nosotros no somos la derecha es el señor de la Espriella, nosotros tenemos un lugar en el centro. Y bueno, la polémica esta semana fue muy viva entre María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. María Fernanda Cabal diciendo, no se avergüencen de decir que son de derecha, no recurran a esta idea de centro, ese no es el partido del Centro Democrático. Entonces, vemos que la derecha tiene dos vertientes, una nueva derecha, ligada a Trump y ligada a esas corrientes internacionales, y una vieja derecha más tradicional, más institucionalista, que es la que representa el Centro Democrático. Y el Centro Democrático está a la defensiva, porque si hay una ley de transfugismo y si empiezan a horadarle, digamos, ya no solo los electores, sino también sus liderazgos, siendo que es el segundo
partido en representación en el Congreso, entonces está jugando a defenderse. Y claro, el pacto histórico, pues ni corto ni perezoso, dice, bueno, entonces, a ver, si nos encontramos en algún lugar de la política colombiana para elegir contralor, para elegir presidente del Congreso, pues vamos, y ya es abiertamente que se va a hacer ese juego. El juego es mutuo, pues porque la campaña, digamos, la campaña que han hecho desde el centro y desde la extrema derecha, por ejemplo, para separar a Petro de Iván Cepeda es impresionante. Y la garantía de que ese sector político de la izquierda se mantenga su unidad y haga una oposición eficiente es que estos dos señores encuentren una cohabitación en el liderazgo, una cohabitación política. Son dos temperamentos distintos, dos maneras de hacer política distintas, pero son los dos grandes líderes en este momento de la izquierda junto a Carolina Corcho. Entonces, este es un juego duro para dividir la izquierda, separar a Petro y a Cepeda. Esto lo está jugando a fondo. Y la izquierda también está luchando porque, bueno, si logramos desprender a Uribe y de la alianza con Abelardo de la Espriella es una ganancia. Y lo que se va configurando es una política, la europea, 4/4. Una izquierda, una centroizquierda, que está en el Partido Verde, en Marcha, en todos esos sectores que también tendrán que agruparse, una centro derecha ahora digamos en manos del uribismo y una derecha, nueva derecha dura en manos de Abelardo de la Espriella. Eso sería ideal para la política colombiana, los 4/4 que son muy a la europea, muy a lo que fue la tradición europea hasta ahora, aunque hay una ruptura en muchas partes, pero es que hay centro izquierda, hay centro derecha y hay derecha. Y es derecha dura, extrema. Entonces, ese es el punto, y eso es lo que yo digo. Por eso es que alguna gente me dice, no, León, ¿usted parece que hable de otro país? Y yo, no, yo es que soy optimista sobre la política, y sobre todo porque, en el análisis me da que hay unos saltos de la democracia colombiana muy interesantes. ¿Tú crees, León, y esto pues es desde la especulación, que en un caso hipotético Iván Cepeda podría darle la mano a Álvaro Uribe? Yo creo que estamos cerca de esa realidad, porque primero ya Iván Cepeda llegó hasta su punto más alto, la confrontación judicial, logrando un fallo en primera instancia de condena en un punto en el que era un punto también de honor, porque era Uribe el que lo había metido en ese proceso, que lo acusó de comprar testigos y al propio Iván, y eso se le volteó como un boomerang a Uribe, y bueno, llevó eso al punto de honor. Uribe también tiene muchas acusaciones, Cepeda, ya no solo de ese caso de soborno y digamos a testigos, y en el caso de Uribe, y fraude procesal, sino ya procesos que tiene Uribe largos en esta racha, digamos, de violación de derechos humanos que se dio en el ascenso del paramilitarismo. Eso, pues, lo llevó a su último lugar ya. Ese pedazo ya no da más. Eso ya sigue otros procesos. Pero también a Uribe le interesa entonces que su familia y su gente, allá a los 75 años, cómo hacia adelante, porque eso va a ser recurrente. Necesita un punto final él. Pero también lo necesita, digamos, para salirnos de esta confrontación, la izquierda, para normalizar la política, reconociendo, como lo ha reconocido, que, oiga, nosotros, las FARC, muchos aliados de las FARC, también incurrieron en una cosa tremenda de violación de todos los cánones de guerra y de todo el derecho humanitario, y que se hicieron cosas horribles ahí, que ellos se sometieron a tribunales. Ellos están sometidos a esos tribunales, los políticos del otro lado no están sometidos a estos tribunales, algunos militares están sometidos a esos tribunales, pero tenemos que encontrar un camino para eso, y yo creo que llegó la hora de hablar de eso, dentro de un acuerdo nacional más amplio, no como único ingrediente, porque es que necesitamos normalizar no solo el tema de la justicia, sino
la competencia política. Claro, pues muchísimas gracias, León Valencia, director de la Fundación Pares, por estar aquí con nosotros en De Frente, ayudarnos a analizar todas estas perspectivas de los movimientos políticos y sociales que están en este momento en Colombia. Y bueno, muchísimas gracias y siempre bienvenido aquí a De Frente. Con mucho gusto, un abrazo. Gracias, maestro, un abrazo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.